Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Su fidelidad es grande, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Sea Dios. Gracias al Señor de buena manera, de buen semblante. Y venimos aquí a adorar a nuestro Dios. Venimos a adorar porque Él es digno, porque Él se lo merece. Y como cantábamos en la canción en estos momentos, porque su fidelidad en cada momento es grande. Amén. Quiero iniciar, hermanos, este servicio. Vamos a colocarnos nosotros en disposición, en adoración al Señor. Pero para que suceda esto en nuestro ser, debemos llegar con un corazón arrepentido, con un corazón humillado delante del Señor, para poder recibir bendiciones para la vida del creyente, para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañen, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 5, y vamos a leer un texto de David, que el Señor también nos deja plasmado aquí para poder que nosotros también, conforme a David, oró al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, también nosotros podamos pedir perdón a Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Hermanos, quiero que también los que me están viendo desde allá de sus hogares puedan también acompañarnos mediante este texto. Salmo 32, versículo 5. Leo para ustedes palabra de Dios. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. La tengo yo en mi versión. Y vemos que Dios escucha nuestras oraciones. Vemos que escuchó a David, porque aquí vemos que tú me perdonaste. Y cuando hablamos de que lo perdoné, porque Dios escuchó la voz de David.
un corazón humillado, un corazón entristecido por todas las cosas malas que ha hecho. Y hermanos, el Señor nos manda en estos momentos también a poder orar por esos pecados que todavía tenemos durante la semana, durante este día que inició. Si no fue nuestro pensamiento, no fue Dios primero, también le estamos quitando el primer lugar a Él. Y el Señor nos pide que en cada momento el primer lugar que tengamos en nuestro corazón sea Él. Y vamos a sacar este espacio, hermano, para poder pedirle perdón al Señor y poder seguir adorándole en espíritu y en verdad. Amantísimo Señor, gracias te damos una vez más por tenernos aquí reunidos, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, son cada día más grandes. Tu fidelidad, Señor, cada día es más grande, Señor. No hay nadie como tú, que en cada momento, Señor, está sobrando en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento, como congregación, Señor, como iglesia, que nos perdones. Reconocemos, Señor, que hemos hecho cosas contrarias a ti. Hemos cometido pecados, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ser como David, a confesarte todos nuestros pecados. No solamente hoy, Señor, sino también todos los días de nuestra vida. Que podamos, Señor, recibir esas bendiciones de parte tuya, Señor, pero solamente con agradecimiento. Porque reconocemos, Señor, que tuyo es la obra y tuyo es el poder, Señor, en cada momento. Tú eres, Señor, el que abres camino. Tú eres el que perdona pecados, Señor. Nosotros solamente somos tus hijos, Señor. Y ayúdanos cada día a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandatos, Señor, y ponerlos en práctica para darte gloria y honra, Señor. Que este servicio, Señor, de adoración sea con un propósito, Señor, y es que podamos en cada momento, Señor, con nuestro pensamiento y nuestro estar físico, Señor, sea de adoración a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero que me acompañen para leer el antifonal. Lo encontramos en el libro de Salmo 16. Lo voy a leer en la versión que todos tienen allí en su boletín para no usar la versión mía. Y quiero que todos me acompañen leyendo todos los textos. Son 11 textos apenas. Y quiero que me acompañen en la lectura, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. Amén.
No quiero que me acompañen en seguir adorando al Señor por medio de las alabanzas. Amén. Sigamos adorando al Señor en esta mañana porque es su alabanza, Él se la merece. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar allí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Dile que Él es fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Amén. Seguimos adorando al Señor con la canción Cuán grande es Él. Vamos a seguirle adorando. Todos creo que no sabemos la alabanza. Espero me ayuden a cantarla. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, dile, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande
salvarme vino, y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Amén. Buenos días, Dios los continúe bendiciendo, amén. Vamos a pasar al momento de las ofrendas. Saben que a partir de este momento y en cualquier instante usted se puede acercar para depositar su ofrenda. Ya saben que esto es por el protocolo de bioseguridad, amén. Los invito a ir a su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Por favor, cuando lo tengan me regalan un amén. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Amén, ya escuché un amén por acá. Otro amén por allá. Amén, ya lo tienen. 2 de Corintios 9, 7. Un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Amén. Y dice así: cada uno dé como propuso en donde, en su corazón. No con tristeza, sino con qué, sino porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Acerquémonos con alegría al Señor en todo momento, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Sabemos que Él está en control de todo lo que nos pasa, de todo lo que sucede. De Él no se le sale nada de sus manos. Amén. Lo que hoy tenemos porque de su mano lo hemos recibido. Vamos a orar. Les pido un momento que cierren sus ojos. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos. Te glorificamos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que tu mano sea extendida sobre cada uno de nosotros, que tu gracia y tu misericordia nunca se aparten, que cada día seas tú supliendo nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Te pedimos que tu mano, tus ojos y tus oídos, Señor, estén atentos a nuestro clamor. A ti sea la gloria y a ti sea el honor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esa misma actitud vamos a irnos al Evangelio San Lucas, o Lucas, en el capítulo 24. Evangelio Lucas, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo pueden encontrar. Lucas 24, amén. Versículo del 36 al 49. ¿Cuántos lo tienen? Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 49. Amén. Bueno, los invito a colocarse en pie, en reverencia. Vamos a leer el texto de la predicación, ya que vamos a tener un tiempo para sentarnos, relajarnos y escuchar la palabra. Amén. Dice de esta manera:
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Esta mañana invito al hermano Carlos, que es el encargado de compartir con nosotros. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo han pasado? Bien, bien. Qué bueno, ¿verdad? Hoy quiero hablarles acerca de la resurrección. De pronto, normalmente se toma el texto que habla acerca de cuando las mujeres se acercaron y encontraron la tumba vacía. Pero el día de hoy quiero hacer de pronto un énfasis en unos acontecimientos que hay en el libro de Lucas. Y por eso tomé este texto para la predicación de esta mañana. Quiero que hagamos un análisis de pronto para poder ponernos en contexto, porque de pronto algunos no saben qué cosas ocurrieron antes de ese momento o qué cosas se estaban diciendo en los otros evangelios acerca de ese acontecimiento. Lucas nos encontramos que Jesús se le aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús. Una vez que lo reconocieron, Jesús desapareció de ellos. De una vez. Y eso nos lo cuenta el texto, pero vamos a ir un poco más atrás. Jesús fue crucificado el viernes 14 de Nisán del año 30. Fue enterrado en una tumba que dio José de Arimatea y arreglado con especias que entregó Nicodemo. Encontramos que 3 días después de este acontecimiento, las mujeres llevaban especias para ungir el cuerpo del Señor, pero se encontraron con la tumba abierta y cuando entraron estaba vacía. Encontraron también que 2 ángeles se le aparecieron a ellas y les dijeron a esas mujeres sorprendidas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lo dice Lucas 24, versículos 5 y 6. Entonces encontramos varias evidencias en Lucas que nos hablan acerca del acontecimiento de la resurrección. Tú miras Lucas, que en el 24, versículo 3, encuentras que la tumba estaba vacía. La segunda evidencia fue el anuncio angelical, versículo 6 del capítulo 24. La tercera evidencia fue la aparición de Jesús a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, versículos 13 al 35.
Y la cuarta evidencia fue, esto no se escucha, la cuarta evidencia fue la aparición de Jesús a sus discípulos en Jerusalén. Y es aquí donde yo me voy a detener. Este acontecimiento que fue, si nosotros miramos, fue contado primero a las mujeres, después a estos discípulos en el camino y después el mismo Señor a los discípulos. Ese acontecimiento, ¿qué hizo en la vida de los discípulos? Yo hace mucho tiempo leí un post de un pastor que sigo, y él escribía en ese post que le habían regalado una pequeña cruz adornada con unas flores. No tenía un Cristo, tenía una cruz con unas flores, y tenía la siguiente frase: la esperanza no levanta polvo. Este pastor, al recibir ese regalo, no quiso pasar por ignorante y preguntarle a la persona que se lo estaba regalando, ¿qué significa esto? Él dijo, no voy a pasar por ignorante, voy a investigar, voy a Google y escribo la frase para ver qué es. Encontró que la frase esa que decía, la esperanza no levanta polvo, la escribía un autor francés, un poeta francés llamado Paul Éluard. Este poeta francés estaba asociado al dadaísmo. Tenemos problemas con el audio. Estaba asociado al dadaísmo. Y entonces, ¿y dadaísmo qué es? Entonces este pastor buscó nuevamente qué significa el dadaísmo. Y yo le voy a decir a usted qué significa el dadaísmo. El movimiento dadaísta trata de expresar la negación de todos los valores estéticos y sociales actuales, y utiliza con frecuencia métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles. Entonces él vio esta cuestión que planteaba ese movimiento y que este autor francés llevaba, y leyó otras obras de él. Y entonces las otras obras decían, los elefantes son contagiosos. Los elefantes son contagiosos. También decía, la tierra es azul como una naranja. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Todo esto llevó a la frase, la esperanza no levanta polvo. Todos creen que hay una esperanza. Es vital para las personas tener esperanza. Pero la esperanza de la mayoría de las personas es tan vaga como la frase escrita en esa pequeña cruz. No tiene sentido. Así como acabamos de decir que los elefantes son contagiosos. Por otro lado, y volviendo al texto de hoy, y donde quiero hacer el énfasis, es ¿qué fue la resurrección para los discípulos del Señor? Para los cristianos, la esperanza no es vaga. Para los cristianos, nosotros los cristianos, tenemos una esperanza histórica y personal. Tenemos una esperanza que se para enfrente de la tumba vacía y declara, tú también puedes vivir como Cristo Jesús. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado el viernes. Y solo 3 días después de este acontecimiento, muy de mañana, volvió a la vida. Ese primer día Jesús se mostró vivo al menos en 5 ocasiones a varias personas. Y ustedes ya se las acabé de decir. A María Magdalena, a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos en el camino de Emaús y luego a 10 discípulos en Jerusalén. Y entonces, centrándonos en esa aparición a los 10 discípulos en Jerusalén, encontramos algo bien tremendo en Lucas 24, versículo del 13 al 35. Encontramos ahí la aparición de Jesús a los discípulos en Emaús.
Ellos se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Por qué? Ellos lo reconocieron porque fue voluntad de Dios que lo reconociera. Dice que cuando compartían, lo reconocieron. ¿Y qué pasó con Jesús? Desapareció. Estos hombres iban al camino de Emaús y Jerusalén estaba lejos, a 11.3 kilómetros. ¿Y sabes qué hicieron esos hombres? No, que voy a poner un WhatsApp para avisar allá que pasó esto. ¿Qué hicieron estos hombres? Abandonaron el camino, lo que estaban haciendo, hacia dónde se dirigían, y se fueron directamente a Jerusalén, a 11.3 kilómetros de distancia. Cuando llegaron a Jerusalén, encontraron a 11 de los discípulos reunidos, y quiero que preste atención a lo que les estoy diciendo. Encontraron a 11 de los discípulos reunidos en ese lugar. Capítulo 24, vaya a los versículos 33, la segunda sección de ese versículo, y el versículo 34. Mira lo que dice el texto ahí en esa porción. Quiero que note usted lo que dijo. Los discípulos en Emaús encontraron a los 11, dice el texto. Encontraron a los 11. Estos dos encontraron a los 11. Presumiblemente Tomás no creyó el mensaje que estos hombres le estaban informando. Porque después nos dice el mismo texto, nos dice que 8 días después Tomás se encontró con el Señor. 8 días después, o sea que Tomás, cuando dieron el informe de estos hombres, él no creyó. ¿Y qué hizo? Se fue. No se quedó con ellos ahí, él se fue. Y por eso nos dice el texto y nos reafirma Juan 20, 26 y 29, que 8 días después él vio al Señor. Los dos discípulos de Emaús encontraron a los otros discípulos, lo que le contaron todo lo que había sucedido. Y habían reconocido a Jesús con ellos en el versículo 35 del capítulo 24 de Lucas. Los otros discípulos seguramente escucharon ese informe con cierto escepticismo. A estas alturas ya sabían que la tumba estaba vacía. Las mujeres seguro le habían contado también lo que había pasado. Les habían informado de la tumba que estaba vacía. También de que habían visto a Jesús vivo. Los discípulos no esperaban que Jesús resucitara de nuevo y tenían dificultades para comprender lo que estaba sucediendo. Unas dificultades grandes para comprender lo que estaba sucediendo. Y entonces, mientras hablaban estas cosas, de repente Jesús irrumpió en el lugar. ¿Y qué les dijo Jesús a estos hombres que están recibiendo esto con escepticismo? Les dijo: paz a vosotros. Versículo 36. Entonces nosotros podemos comprender, si nos ponemos en los zapatos de estos hombres, podemos comprender que estaban, ¿qué? Cuando pasó eso, asustados, expectantes. En sus corazones de pronto había un cierto escepticismo. Y sucede esto. No esperan que Jesús resucite, ni esperan que siga apareciéndose a las personas. Y así ocurre con la mayoría de la gente. Y entonces, ¿sabe qué pasa con la mayoría de las personas que tienen ese cierto escepticismo y que no creen esto? Hay que persuadirlos. ¿Y sabes cómo los persuade Jesús? Apareciendo en medio de ellos, diciéndoles: paz a vosotros.
Y entonces encontramos que estos discípulos son tan escépticos como el resto de las personas que no conocen a Cristo. Entonces nosotros tenemos que persuadirlos. ¿Y cómo los persuadimos? Con la palabra. Los persuadimos con la palabra, con cada hecho y cada situación que se vivió aquí y que vivimos hoy. Y entonces nosotros que encontramos esa escena tan tremenda, Jesús aparece y los discípulos están alegres, están temerosos. Y entonces Jesús da tranquilidad en medio de esa situación de temor, de ese pánico. Y vamos a ver el pánico que esos hombres sintieron cuando Jesús se le apareció en el versículo 37. Dice: pero se sobresaltaron y se asustaron y pensaron que veían a un espíritu. Yo no sé usted, pero ¿alguno de ustedes de pronto por casualidades se ha puesto a ver videos donde hay apariciones y cosas extrañas? Y de pronto les da como cierto temor, ¿verdad? Ahora imagínese si usted viviendo en carne propia esa situación, viendo algo diferente a lo común y corriente que puede ocurrir. ¿Cómo te sientes? Ponte en ese lugar. ¿Cómo te sientes? Temeroso, ¿verdad? Ahora imaginemos a estos hombres ahí, de pronto, ¡brum!, apareció Jesús delante de ellos, en presencia de ellos. Tuvieron que haber sentido un temor terrible. Un temor así como cuando la barca se movía en el mar, ¿verdad? ¿Y qué decían ellos? Señor, despierta porque nos morimos. Nos vamos a morir. Tenían un temor terrible. Y entonces nosotros encontramos aquí a Jesús con estos hombres sobresaltados. A diferencia de la aparición de Jesús a los de Emaús, que en Emaús, ¿qué hizo el Señor? Caminó con ellos. Y ellos no se asustaron. Él estuvo con ellos. Aquí no, aquí estaban asustados. Entonces uno puede entender que se sorprendieron y asustaron y pensaron que veían a un espíritu. Y Jesús murió el viernes y se nos apareció aquí, ahora, en este momento. Estamos viendo un espíritu, pensaron estos hombres. Y vuelvo nuevamente y digo, si nosotros nos ponemos en el zapato de ellos, en esa situación difícil, pensaríamos lo mismo. Pero sin embargo, los discípulos en Jerusalén, que se sobresaltaron y se asustaron, Jesús los trata con misericordia y les dice: no tengan miedo. Y Jesús les prueba a esos hombres que no es un espíritu. No piensen que soy un espíritu. Les voy a probar que no soy un espíritu. Y les da la prueba en el versículo 38 al 40, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos? Jesús nos está mostrando que Él es omnisciente, que Él conoce todo y conocía en este momento justo y preciso de la historia lo que había en el pensamiento y los corazones de ellos, que tenían temor y además de eso, que pensaban de Jesús que era un espíritu. Y entonces Jesús les dice a estos hombres: no tengan miedo. ¿Por qué vienen a ustedes esos pensamientos? Y entonces les da la prueba: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y eso lo puede ver usted en el versículo 38 al 40. Lo dice claramente la Escritura, ¿cierto que lo dice? Versículo 38 al 40.
Solo en este pasaje y en Juan 20:25 sugiere que Jesús fue clavado en una cruz. Es más, Lucas 24:39 es el único texto que describe el cuerpo resucitado, tiene carne y huesos. Vieron los discípulos que no fue un espíritu, que fue el Señor mismo en carne y espíritu presente delante de ellos. No fue una visión, fue real. Estaban viendo y tocando al Señor Jesucristo ya glorificado, resucitado. Y entonces ahí de pronto, como le pasa a algunas personas, como no quieren creer, yo a veces lo pongo así como las televentas, que no quieren creer, no, que ese producto hace eso, no creo, necesito más pruebas. Y acá vemos a Cristo Jesús mostrándonos las pruebas gloriosas de la resurrección, y vemos que les da una prueba a ellos de que no es un espíritu, y no contento con eso les da más pruebas. Les da una segunda prueba, versículos 41 y 43. Esa segunda prueba, Jesús realmente muestra que había resucitado cuando se comió un trozo de pescado que estos hombres estaban preparando y comiendo, y también comió, ¿qué dice la Escritura? Comió miel de un panal. ¿Tienen algo de comer?, dice Jesús, y le dieron un trozo de pescado asado, y también le dieron miel, y dice la palabra que comió delante de ellos, les dio pruebas. Un espíritu come. ¿Tú has visto un espíritu comiendo? Yo no lo he visto. Pero aquí el Señor no era un espíritu, era de carne y hueso, como nos dice la Escritura, resucitado. Y dice que comió con ellos. Jesús realmente estaba vivo delante de estos hombres que tenían temor y que tenían desconfianza. Y entonces Lucas describe realmente la presencia de Jesús resucitado en medio de sus discípulos, y disfruta de una comida con ellos. Y entonces, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto a la resurrección? Jesús se les aparece y habla con ellos, y se les aparece en carne y hueso y come delante de ellos. Entonces nosotros podemos sacar la conclusión de que Jesús verdaderamente está, ¿qué? Vivo. Jesús realmente está vivo. 8 días después de esto, Jesús volvió a aparecer a los discípulos, y esta vez estaba don Tomás con ellos. 8 días después, Tomás, el que había escuchado y dijo, no, yo no creo eso, yo me voy. 8 días después, el Señor aparece a ellos y estaba Tomás. ¿Y qué dice Tomás cuando aparece el Señor nuevamente ante ellos? Juan 20:28. Quiero que lo busque en su Biblia y usted mismo se dé cuenta de lo que dijo Tomás. Juan 20, versículo 28. Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. Tomás declaró esto cuando vio a Jesús y cuando lo tocó. Carne, huesos, y Cristo Jesús delante de él vivo. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, después de que Jesús apareció a sus discípulos, ellos nunca más dudaron de su resurrección. Nunca más dudaron de su resurrección. La historia nos muestra que ese hecho transformó la vida de estos hombres de tal manera que se entregaron como mártires.
por la resurrección de Jesús. Después de este hecho glorioso de la resurrección, estos hombres fueron tan convencidos de que entregaron sus vidas por Cristo Jesús. Y encontramos nosotros que 10 de estos apóstoles murieron como mártires. Y usted puede buscar en Google la historia y encuentra que algunos fueron aserrados, otros fueron clavados en una cruz y otra cantidad de cosas que les hicieron. Ahora la pregunta para nosotros como discípulos del Señor es: ¿ustedes creen y están convencidos de que Cristo Jesús resucitó y está vivo con nosotros? Jesús resucitó de entre los muertos. Y sabes, hermano, es esencial que tú creas esta verdad. Y esta es la columna vertebral de las buenas nuevas del Evangelio. Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz para quitar el pecado de nosotros y para hacernos aceptos delante de Él. Y esto lo vemos claramente en la resurrección de Jesús, cuando venció la muerte y el pecado al resucitar. Y entonces nosotros encontramos una verdad gloriosa en cuanto al Evangelio en ese texto también. Estamos hablando del hecho y lo que ese hecho hizo en la vida de los discípulos. Algunos dirían: no, nosotros necesitamos solamente milagros y vamos a creer. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Cristo dijo: no, el milagro no es suficiente, necesitan más. Y quiero que tú vayas al versículo 44 al 47 en tu Biblia de Lucas 24. Jesús, estando con ellos, comenzó a decirle a los discípulos o a enseñarles lo siguiente: estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes. Escuchen muy bien: que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos debe cumplirse. Versículo 24 al 44. Cuando tú encuentras la ley de Moisés y los profetas y los salmos, ¿a qué se te viene a la mente? Se te viene a la mente tu índice de la Biblia. Y encuentras ahí en tu índice de la Biblia que habla del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura. Y después de esos primeros 5 libros vienen los demás. Los libros históricos, los profetas mayores y menores, y los libros poéticos o sapiensales, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y si tú miras con detenimiento lo que Jesús nos está diciendo, Jesús nos está diciendo a nosotros que no solamente necesitamos milagros, sino que necesitamos la Escritura, porque en la Escritura está escrito todo lo que se había dicho acerca de ¿quién? Acerca de Cristo Jesús, acerca de Él. Todo lo que tú necesitas saber de Cristo está aquí. No viene por revelaciones extrabíblicas, porque son dudosas y no debes de creer eso. La misma palabra dice en Apocalipsis que ese libro ha cerrado su revelación. Y no le puedes añadir ni quitar nada de lo que está escrito, porque aquí nos habla del Cordero, del Mesías, de Cristo Jesús. Entonces, nosotros vemos que el Señor a estos discípulos les recuerda su ministerio, y se lo recuerdan ¿dónde? En las Escrituras. Y entonces debemos entender cuál es la razón por qué Jesús les enseña a sus discípulos
que en las Escrituras se hablaba acerca de él. Él dice, él los está mostrando a ellos y les está diciendo, no es simplemente necesario que tu fe descanse solamente en un milagro. Es necesario que tu fe descanse en la Escritura, en la palabra de Dios. Quiere que basen su experiencia de la resurrección en el testimonio masivo de la Escritura, de lo que se dijo antes y lo que estaban viviendo ellos. En esta palabra está escrito todo. Usted leyó el Salmo de esta mañana que hablaba acerca de la resurrección. Y usted dice, ¿y cómo David hace mucho tiempo antes de que ocurriera la resurrección, él nos habló de ella? Por inspiración de Dios, David nos habló de la resurrección y de lo que iba a ocurrir en la resurrección. Y por eso, en esta mañana, pedí que leyeran ese salmo. El punto de Jesús fue que todo el Antiguo Testamento habla sobre Él. Y entonces nosotros entendemos algo aquí y queda claro para nosotros, y que es, Jesucristo es la clave para entender y comprender el Antiguo Testamento. Para conocer el Antiguo Testamento tenemos que conocer a Cristo. Así de sencillo. Y así nosotros podemos conocer acerca de Él en la palabra. Lucas dijo entonces, Jesús les abrió la mente para entender las Escrituras. Y quiero que hagamos énfasis en ese texto, versículo 45. Ese mismo día Jesús había abierto los ojos de los discípulos en Emaús. Por eso ellos lo reconocieron. En Lucas señaló en 2 ocasiones anteriores la dificultad que estos hombres tenían para comprender el mensaje del Evangelio. Y esa misma dificultad que estos hombres tuvieron para comprender el Evangelio, nosotros también la tuvimos en algún momento de nuestra vida. Quiero que vayas a Lucas capítulo 9, versículo 45. Y mira lo que dice ese texto ahí. Quiero darte el otro texto que habla acerca de esto. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban vedadas para que no las entendieran. Y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Qué dice la Escritura que pasaba con los discípulos? Antes de la resurrección, tenían vedado ¿qué? El entendimiento del Evangelio del Reino. Lucas, capítulo 18, versículo 34, dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendieron lo que les decía. Pero ahora Jesús, en este preciso momento de la historia, les abre el entendimiento. Lo que estos hombres necesitaban era la obra de Dios en sus vidas. Estos hombres necesitaban la obra de Dios en sus vidas para poder entender el Evangelio. El cristianismo no es meramente racional. Para comprender el Evangelio necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Por eso yo le preguntaba y le decía, en algún momento nosotros, antes de estar aquí y de comprender de que Cristo Jesús está vivo y resucitó y vive con nosotros y está aquí presente, no lo entendíamos antes porque estábamos vedados. No lo entendíamos antes porque no era el tiempo que el Señor había escogido para que nosotros pudiéramos entender. Así pasó con los discípulos, no entendían. Y con esto me acuerdo de la anécdota de un pastor, de este mismo pastor que les hablaba ahorita. Este pastor
dice que a él lo trasladaron de una iglesia a otra, y a la iglesia que lo mandaron a pastorear, porque el pastor de ahí había fallecido, estaba en un campus universitario. Asistían más o menos como 20 personas a la escuela dominical. De esas 20 personas que asistían a esa escuela dominical, 12 eran doctores y el resto estaban en proceso de doctorado. Entonces a este pastor le preguntaron cómo predicaría el evangelio a estas personas académicas e intelectuales, en la entrevista que le hacían para poder acceder a ser nombrado pastor de esa iglesia. Y la respuesta de este pastor fue la siguiente: el suelo al pie de la cruz está nivelado. El evangelio es tan simple que incluso un niño puede entenderlo y abrazarlo. Creer en el evangelio no es una cuestión de habilidades intelectuales. En cambio, se trata de una iluminación espiritual que Dios da a todo aquel que sea lo suficiente humilde como para pedirla. Así de sencillo. Así de sencillo es el evangelio. Entonces, hermano, nunca pienses que tienes que tener cierta capacidad intelectual para compartir el evangelio a otros. Porque el evangelio es sencillo y hasta un niño puede entenderlo. Y entonces Jesús continuó diciéndoles: así está escrito que el Cristo padezca y resucite de los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Capítulo 24, versículo 46 al 47. Lucas presenta el contenido básico de la Gran Comisión. Nos lo está diciendo aquí. El plan de redención de Cristo, que ha resucitado, que sufrió en una cruz por nosotros, ahora nos envía a nosotros, que hemos sido redimidos o rescatados del pecado y de la muerte, a que llevemos ese mensaje con alegría. Yo te pregunto, hermano, ¿estás llevando ese mensaje del evangelio a las personas que no lo conocen? Tu mente ahora, me dijiste que estabas convencido de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Estabas totalmente convencido de que Cristo había ¿qué? Resucitado y de que estaba vivo. Y que lo entendías o lo entiendes porque Dios puso una obra maravillosa en tu vida y transformó o abrió tu entendimiento para que lo pudieras ver claramente. Y ahora nos preguntamos a nosotros, ¿ese entendimiento que Dios nos ha dado es para que nos quedemos quietos? ¿Qué hicieron los discípulos cuando recibieron ese entendimiento en Pentecostés? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo que fue derramado. Cuando llegó el Espíritu Santo en esa fiesta a esos hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar el evangelio en el lenguaje de las personas que venían de otras regiones, judíos que venían de otras regiones, a reunirse a celebrar esa fiesta. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio del reino que el Señor les había dado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros que hemos recibido esta revelación y que hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros? Igual que los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el evangelio. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos, recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados y también recibimos la buena noticia para proclamar el evangelio del reino a quienes no lo conocen. Entonces, si te has arrepentido de tus pecados y has recibido perdón de Dios, estás dispuesto y disponible para compartir el evangelio por redes sociales, con tus amigos, con una carta, etcétera, etcétera.
etc. El Señor nos da las oportunidades una y mil veces para que llevemos el mensaje del Evangelio y recordemos esto siempre, cuando todavía hay tiempo. Y entonces Jesús a estos hombres no solamente les muestra que su fe está descansando en esto, sino también les dice o les habla de su ministerio futuro. Versículos 48 y 49. Les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos o revestidos de poder desde lo alto. Ellos se iban a quedar en Jerusalén esperando el momento preciso. ¿Y cuál fue el momento preciso que Dios preparó? La fiesta de Pentecostés. Una fiesta a la que llegaba mucha gente de muchos lugares. ¿Y qué pasó con estos pescadores? ¿Qué pasó con ellos? Recibieron el Espíritu Santo y hablaron el idioma de personas que venían de otros lugares que ellos no conocían, y lenguajes que no conocían tampoco. ¿Y qué hicieron con ese conocimiento? Compartieron el Evangelio. Compartieron el Evangelio con estas personas. El Espíritu Santo, nuevamente repito, ha llegado a todos nosotros como creyentes. Somos bautizados por el Espíritu Santo y todos tenemos poder para llevar el mensaje del Evangelio a las personas. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermano? Con esa revelación tan grande del Señor que el Señor nos ha dado hoy. Compartirla, hermano. Compartirla. No tenemos excusa. Tenemos poder de Dios para llevar el Evangelio a todas las personas porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La Escritura nos dice en Hechos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Usted creyó en el Evangelio? ¿Usted cree que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Que su sacrificio lo redimió del pecado y de la muerte? Amén, hermano. Entonces, si lo creemos, ¿qué tenemos que hacer? Y si nuestro entendimiento ha sido abierto, compartirlo. Tómate el día de hoy, compártele el Evangelio al que sea, que tú sepas que no conoce del Evangelio, y de pronto, para que no sea gente de afuera extraña de la calle por cuestiones de COVID, hazlo con algún familiar que tengas en tu casa que no conozca del Evangelio. Y si conoces amigos, llámalo y compártele el Evangelio. Pongámonos en la tarea hoy, no mañana. Pongámonos en la tarea hoy. Yo vuelvo y repito, hermano, ¿crees que Jesús está vivo? Hay muchas pruebas históricas de que Jesús está vivo. ¿Crees en su resurrección y te aferras a esa resurrección de Cristo? Descrita en el Evangelio, descrita en la palabra, ¿te aferras a la resurrección de Jesús? Hoy celebramos la resurrección de Cristo, la resurrección que hace que la cristiandad se reúna cada domingo a darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos muestras pruebas fehacientes de que tú resucitaste, Señor, de que tú estás vivo a la diestra del Padre, Señor. Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ya no habitas en templos, habitas en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias porque lo hiciste con un propósito, y era llevar tu mensaje de salvación a otros, a los escépticos, a los que no conocen. En algún momento nuestras vidas fueron así, pero por tu gracia y amor nos llamaste.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder llevar este mensaje de salvación a otros. El día de hoy ayúdanos a tomar esa decisión de llevarles el mensaje de salvación a otros. Tú moriste en una cruz y resucitaste, y lo hiciste con el propósito de darle gloria y honra a ti, Señor. Lo hiciste con el propósito de redimirnos, Señor, y de hacernos tus hijos, de injertarnos en tu reino, Señor. Te damos gracias, Dios, de hacernos tu pueblo, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, que nos convenzas como convenciste a estos hombres, que nos persuada tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, y que podamos llevar este mensaje de salvación con fe, esperanza y amor, y sabiendo, Dios, que tú estás con nosotros, que tú nos respaldas. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a colocarnos de pie, vamos a adorar al Señor. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos, Señor. Amén, Dios.
Hermanos, recibamos la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.